Listo, gracias Delmer, gracias a los organizadores nuevamente por invitarme para que de manera virtual podamos compartir conocimientos y experiencias vinculados al derecho administrativo y al procedimiento administrativo sancionador. De ahí que nuestro curso esté vinculado a estos dos temas. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes para compartir algunas experiencias y parte del conocimiento respecto al derecho administrativo y al procedimiento administrativo sancionador. Igual me gustaría que por el chat me confirmen el audio los participantes y luego de esto comentarles que el objetivo del curso es que ustedes al finalizar las sesiones de aprendizaje tengan conocimientos especializados sobre el derecho administrativo, sobre la aplicación de la ley del procedimiento administrativo general y las instituciones que se aplican en el marco de un procedimiento administrativo sancionador, cuáles son las fases de un procedimiento administrativo sancionador, la vinculatoriedad de la ley del procedimiento administrativo general respecto a todas las entidades de la administración pública. También vamos a analizar el concepto de acto administrativo, analizaremos las fases del procedimiento administrativo general y de esta manera consideramos que luego de finalizadas estas sesiones, ustedes tengan sólidos conocimientos respecto a las instituciones del derecho administrativo y respecto a las figuras o a las instituciones jurídicas aplicables dentro de un procedimiento administrativo sancionador, como los principios de tipicidad, la diferencia que existiría o que existe entre el principio de tipicidad y el principio de legalidad, en qué casos la administración pública o cuál es el supuesto para que la administración pública pueda establecer infracciones y sanciones, si las municipalidades, por ejemplo, o los gobiernos regionales tienen competencia y en qué casos, ¿no?, para establecer un régimen de infracciones y sanciones, ¿no? Analizaremos también las figuras de la prescripción y la caducidad, la pérdida de exigibilidad de las multas, los plazos establecidos en la LEPAC, y también, como vamos a hablar del procedimiento administrativo sancionador, como ustedes saben o tienen conocimiento que previo al inicio de un procedimiento sancionador se llevan a cabo diligencias de investigación, lo que se conoce como la actividad de fiscalización. Entonces también hablaremos brevemente sobre esta actividad de fiscalización que en el año 2016 se incorporó una regulación en el marco de la ley 27444. Entonces, sí consideramos que las sesiones de aprendizaje nos va a permitir abordar todos estos temas de tal manera que ustedes terminen conociendo con suma claridad las instituciones que se van a tocar en el marco de este curso. También comentarles como parte de la mecánica de las sesiones de aprendizaje, ustedes pueden escribir al chat y habrá un momento en el cual absolvamos sus dudas, ¿no?, sus consultas en relación a las sesiones de aprendizaje. Hecha esta pequeña introducción respecto a los temas que abordaremos en el curso, ya vamos a ceñirnos a lo que trataremos el día de hoy. El día de hoy abocaremos básicamente a entender o a definir qué es el derecho administrativo. Analizaremos también sobre la estructura o la organización del Estado, sobre la función administrativa, qué actividades hace la administración pública y cuáles, digamos, serían los marcos regulatorios que establecen o habilitan a la administración pública a realizar estas actividades, ¿no? Entonces, ahí básicamente cuando toquemos el tema de las actividades de la administración pública, en ese contexto vamos a poder identificar en qué tipo de actividades se aplica la ley del 27444. Luego hablaremos algunos casos o manifestaciones de la administración pública que se materializaron en el marco de la pandemia, que digamos, si es que no hubiese presentado este escenario de la emergencia sanitaria, quizás desde el ámbito del derecho administrativo peruano no podíamos haber identificado claramente estas manifestaciones o actividades de la administración pública que sin duda en el derecho administrativo español o europeo
ya se conocía con anterioridad o que incluso en nuestro país ya existían actividades de administración pública que no necesariamente tiene que ver con el procedimiento administrativo, sino que tiene que ver con función administrativa, ¿no? Y que lo explicaremos en las sesiones de aprendizaje, ¿no? Hecho este preámbulo, entonces vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Bien, entonces la primera parte de la exposición nos abocaremos a tratar el tema de la administración pública y el derecho administrativo. Sin duda, quienes nos desempeñamos en el ejercicio de la función pública, ya sea como funcionarios, como servidores, como consultores, ¿no es cierto? O cualquier otro régimen de contratación en nuestro país, en el ordenamiento jurídico peruano, tenemos la obligación, tenemos el deber ético de conocer a fondo el derecho administrativo como tal, ¿no? Porque no hay ningún escenario del desarrollo del ejercicio de la función pública que no tenga que ver con derecho administrativo, ¿no? Desde cualquier, digamos, nivel organizacional. Entonces, si no conocemos derecho administrativo, probablemente en nuestra actividad diaria no sea desarrollada de manera eficiente, ¿no? Entonces, de ahí la vinculatoriedad necesaria, ¿no?, entre administración pública y derecho administrativo, ¿no? Y no solo desde el lado del funcionario servidor público, sino también desde el lado del sector privado, ¿no? Porque creo que la mayoría de personas, de ciudadanos, en algún momento nos vinculamos con la administración pública, ¿no? Y conocer las reglas que debe cumplir o respetar la administración pública hace también que desde el lado del sector privado podamos defender a cabalidad nuestros derechos y exigir a la administración pública el cumplimiento de la legalidad, ¿cierto? Cuando alguien plantea una solicitud a la administración pública, tiene que hacerlo apegado al derecho administrativo y apegado al ordenamiento jurídico, ¿no? Cualquier petición tiene que estar sustentada, ¿no es cierto?, para tener una respuesta oportuna y fundada, ¿no es cierto? Y esto implica, por ejemplo, si es que yo pretendo iniciar un procedimiento administrativo, tengo que desde el lado privado del ciudadano, por lo menos conocer la autoridad competente. Y eso es, en buena cuenta, análisis de derecho administrativo. Por eso es que en doctrina administrativa se sostiene que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. ¿Y esto qué implica? ¿O qué se entiende, digamos, esta frase? ¿O qué nos debe llevar a entender? Nos debe llevar a entender que es a través del derecho administrativo en que los ciudadanos podemos exigir a la administración pública la materialización de ciertos derechos. Típico ejemplo, cuando una persona natural o jurídica pretende, por ejemplo, desarrollar la actividad de una bodega, un restaurante, ¿no es cierto?, un grifo, una peluquería, etcétera, necesariamente va a recurrir a la administración pública y la administración pública le tiene que dar una respuesta frente a esta solicitud de licencia de funcionamiento, de autorización, como lo quisiéramos llamar, ¿no es cierto? Y es ahí en que uno podrá ver materializado su derecho constitucional o su derecho fundamental que está vinculado en estos ejemplos a la libertad de trabajo y a la libertad empresarial, ¿cierto? Entonces, por eso es que en buena cuenta se dice que el derecho administrativo es un derecho constitucional concretizado. Y otro ejemplo típico, digamos, para aterrizar esta definición de que el derecho administrativo es un derecho constitucional concretizado, es el momento en que la persona nace o fallece. Por eso se dice que también el derecho administrativo está con nosotros desde que nacimos hasta que morimos. ¿Y por qué se dice esto en términos prácticos? Cuando una persona nace, tiene que recurrir al registro civil, ¿no es cierto?, y obtener el acta de nacimiento, ¿no es cierto?, y luego
tramitar el documento nacional de identidad. Entonces, ahí estamos vinculándonos con la administración pública y es en buena cuenta también aplicación de derecho administrativo. Y al final la administración pública emite un documento que se llama acta de nacimiento o documento nacional de identidad, DNI. Y con esto estamos concretizando un derecho fundamental, que es el derecho a la identidad personal, ¿cierto? Y por lo tanto, aquí, una vez más, es prueba de que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. El profesor español, o la mayoría de profesores españoles han sostenido, como Alejandro Nieto, por ejemplo, que conocer derecho administrativo implica un análisis minucioso de una frondosa regulación. Comparando entre el derecho penal, por ejemplo, y el derecho sancionador, podemos notar que en nuestro país tenemos un código penal, ¿no es cierto? Un código procesal penal y algunas leyes especiales que regulan algunos delitos. Sin embargo, en el ámbito del derecho administrativo no tenemos un código único de infracciones y sanciones, por ejemplo, sino que hay que revisar una frondosa regulación. En materia de transporte, tenemos una serie de reglamentos vinculados a la prestación del servicio, vinculados al tránsito, a la infraestructura, ¿no es cierto? Y cada uno de estos elementos regulados tienen un régimen de infracciones y sanciones. En materia de pesca, de igual manera, en materia ambiental, en materia de agua y saneamiento, ¿no es cierto? Entonces, en materia de derecho administrativo, la regulación es frondosa. Uno no puede decir que conoce todas las infracciones y sanciones en el ordenamiento peruano. Eso es poco probable en todo caso. Pero sí es importante, y por eso es y ahí la finalidad de este curso, es conocer las estructuras fundamentales o elementos fundamentales que regulan o que establecen el marco fundamental respecto a las infracciones y sanciones, ¿no? Y a los procedimientos sancionadores. Por eso es la importancia nuevamente de conocer las instituciones del derecho administrativo y del procedimiento administrativo sancionado. Entonces, eso es lo que diferenciaría en todo caso entre el conocimiento del derecho penal y el derecho administrativo sancionado. Incluso analizando la potestad punitiva del Estado, podemos decir que hay una clasificación entre la potestad punitiva en el ámbito penal y en el ámbito administrativo. Y en el ámbito administrativo tendríamos el sancionador y el disciplinario, cada uno con sus reglas específicas. Por lo tanto, derecho administrativo es una frondosa regulación, mucho más amplia en todo caso, que la establecida en el ámbito penal. Entonces, de ahí la relevancia de conocer las instituciones del derecho administrativo como tal. Ahora bien, ¿cómo, habiendo identificado la relevancia del derecho administrativo en relación al ejercicio o de la función pública, es importante aproximarnos a una definición de derecho administrativo? Sin duda, es bueno reconocerlo, que no vamos a encontrar una definición pacífica o unánime de qué es lo que podemos entender por derecho administrativo. Hay ciertos docentes en sede nacional que consideran que el derecho administrativo es aquella rama del derecho público que estudia la relación que existe entre administrados y administración pública y la relación o interconexión que debe existir entre administraciones públicas. Sin embargo, desde mi perspectiva, la definición amplia y que abarca todas las instituciones o las materias que inciden en el ámbito de la función pública es la definición que hace el profesor español Miguel Sánchez Morón. Para este profesor, el derecho administrativo es el conjunto de normas jurídicas que regulan la organización administrativa, la actividad de la administración
sus relaciones con otros sujetos de derecho, ya sea privados o públicos, y los controles jurídicos a los que está sometida la administración pública. Entonces, como pueden notar aquí, es una definición que abarca no solo la organización de la administración pública, sino las actividades que hace la administración pública, la vinculación de la administración pública con los ciudadanos y también el control jurídico al cual está sometida la administración pública. Ahora bien, ¿cómo aterrizamos esta definición a sede nacional, es decir, al ordenamiento jurídico peruano? En principio se dice que es el conjunto de normas que regulan la organización administrativa. Entonces, cabe preguntarnos cuáles son las normas jurídicas en nuestro país que regularían la organización administrativa. Un ejemplo de ello, de una norma jurídica que regula la organización administrativa, es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece cómo está organizado, por ejemplo, o cuál es la estructura de un ministerio, ¿no? O en qué casos se pueden crear organismos técnicos especializados, organismos reguladores u organismos ejecutores, ¿no? Y cuándo podemos crear comisiones, cuándo creamos programas y proyectos, etc. Entonces, la definición, digamos, de normas que regula la organización administrativa en nuestro país sería, por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. De esta Ley Orgánica del Poder Ejecutivo derivan una serie de normas de gestión administrativa. Una vez creado un ministerio a través de una ley de organización y funciones, este ministerio se organiza, digamos, las competencias asignadas a un ministerio, por ejemplo, a una entidad del Estado, se distribuyen en su organización interna a través del conocido instrumento de gestión como ROC, que es el Reglamento de Organización y Funciones, ¿cierto? Entonces, cuando uno quiere determinar qué órgano dentro de una entidad pública es el competente para ver una determinada materia, tendríamos que recurrir al Reglamento de Organización y Funciones. En el caso de programas y proyectos, el instrumento de gestión que determina la estructura organizacional de este programa sería el manual de operación. Y ahí también se establece cuáles son las funciones de las unidades orgánicas de este programa o proyecto, ¿no? Entonces, serían estas normas en sede nacional que regulan la organización administrativa y que involucra al derecho administrativo. También es derecho administrativo la actividad de la administración pública. ¿Cuál es la norma o las normas en nuestro país que regulan la actividad de la administración pública? Pues existen varias normas al respecto. La principal y la que todos conocemos es la Ley 27444. Esta ley básicamente lo que regula es las normas vinculadas al procedimiento administrativo y al acto administrativo, ¿no es cierto? Y que deben ser aplicadas en todas las entidades de la administración pública. Pero hay otras normas también distintas a la Ley 27444 que regulan la actividad de la administración. Por ejemplo, la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Es sin duda una norma fundamental o básica que establece el sistema de abastecimiento, ¿no es cierto?, en la administración pública peruana. Regula la contratación de bienes y servicios, la contratación de consultorías, cuáles son los mecanismos de contratación, ¿no es cierto? Regulan los impedimentos de la contratación, ¿no? De tal manera que los funcionarios tienen unas reglas preestablecidas para poder llevar a cabo esas actividades de la administración pública. Entonces, estamos en buena cuenta aterrizando esta definición hecha en la doctrina española para poder aplicarla en sede nacional. También el derecho administrativo estudia la relación que existe entre sujetos de derecho, ya sea privados y públicos.
Y aquí también, por ejemplo, tenemos nuevamente la ley 27444, que establece el deber de colaboración entre entidades o cuáles son las obligaciones y derechos que tienen los administrados y las autoridades en el marco de un procedimiento administrativo. Entonces, nuevamente la ley de procedimiento administrativo general regula la relación que existe entre estos sujetos de derecho. Pero también tenemos otras normas al respecto. La ley 30057, que regula, ¿no es cierto?, por ejemplo, el régimen disciplinario que es transversal a la mayoría de entidades de la administración pública, ¿no? También tenemos la ley de protección de datos